Eh, Antes de comenzar, una pregunta, jóvenes. En la redacción generativa, cuántas palabras dijimos que debe tener una oración? Veintiocho palabras. Y entonces, ¿cómo atribuyen ustedes este tipo de textos que me envían y que fueron constantes entre los entre las tareas de los alumnos? Lean, por favor, la primera oración. La primera oración lo tienen desde principio a fin. Esta oración tiene 126 oraciones, como lo oyen, 126. Y es un trabajo que se refiere precisamente a la redacción generativa. Si en esta oración ustedes pueden distinguir la estructura que hablamos de sujeto, verbo y predicado. Veamos esta otra, de repente aquí la encuentran. Vean cómo termina esta persona la oración, cónyuge, sin coma y etc. Aquí tienen otro, redacción del ensayo. Lo que ustedes están viendo en la pantalla es una oración. ¿Verdad que aquí no hay 28 palabras? No, licenciado. Vean esta otra. Y se supone que este era un ejercicio en el cual ustedes debían de demostrar que habían comprendido la necesidad de impulsar la metodología de la redacción generativa. Pero vean este otro. Hay una tendencia a continuar escribiendo igual que antes. Aquí hay otra. Aquí tienen otra. O sea, no estoy hablando de casos aislados, ¿verdad? Aquí hay otra. Vean este otro. En la parte superior está bien. Así es como deberíamos de escribir. Pero vean en la parte inferior.
se retorna otra vez a la forma en que han redactado siempre. Vean este trabajo. Vamos a ver la segunda, la oración de la parte inferior. Fíjense que dice, la violencia intrafamiliar se puede clasificar en distintos tipos, 2 puntos. Y después de 2 puntos pone mayúscula cuando lo corre. La violencia física es aquella por el cual ahí hay un problema de género. La violencia física es aquella por la cual el agresor ataca a su víctima con golpes, ataca a su víctima a golpes, punto y coma. Y vean qué es lo que pone a continuación, mayúscula. Uno puede pensar que de repente este fue un teclazo, ¿verdad? Y sigue leyendo. La violencia psicológica es lastimar y herir las emociones de la víctima, punto y coma. Y otra vez la mayúscula. Entonces aquí uno se da cuenta que no es un teclazo, sino que ya es una deformación ortográfica. Veamos esta otra. Vean ustedes en la primera oración, 1, 2, 3, 4, en la cuarta línea, que más que un fenómeno social se puede describir como un problema social, punto y coma. Y empieza con mayúscula. O sea, no es un problema solo de la persona anterior, sino que hay una tendencia de utilizar el punto y coma y lo ponen donde consideren que debe ponerlo, sin ponerse a pensar que el punto y coma lo que hace es separar ideas. Y vean ustedes ahí, que más que un fenómeno social se puede describir como un problema social, que afecta a una gran porcentaje. Otro problema de género, que sería a un gran porcentaje de la población. Entonces, vean, no es un error, es un horror ortográfico, porque no solo no se puede poner, no es correcto poner punto y parte, porque lo que hace es separar el sentido de la oración, sino que encima, después del punto y coma, pone mayúscula. Entonces uno se da cuenta que está arando en el mar, porque hay muchas personas que quizá sí lo manejan en términos teóricos, pero no lo ponen en práctica. Esta persona es diametralmente opuesta a la anterior, a las anteriores. Porque si las anteriores han hecho oraciones extremadamente largas, esta persona hace oraciones breves, y eso está bien, pero no estructura el pensamiento en función de párrafos. ¿Se recuerda que hablamos que después del bosquejo oracional viene la construcción de párrafos? Y esta persona en el ensayo presenta oraciones aisladas, lo cual tampoco es correcto. Vean en la parte inferior cómo pone número. En fin, conclusión. Los alumnos y alumnas conocen la estructura de la redacción generativa, pero continúan escribiendo igual que antes. No hay esfuerzo por tener una redacción moderna, acorde a la educación superior. Porque miren, estimados alumnos y alumnas, ustedes no están en primaria ni en secundaria. Ustedes han ingresado a la Universidad de San Carlos. ¿Con qué propósito? Pues no me imagino que ustedes quieran quedarse en el primer, segundo, tercer, cuarto semestres, ¿verdad? Sino que me imagino que ustedes quieren
convertirse en abogados y notarios. Entonces les pregunto, ¿así van a escribir cuando sean abogados y notarios? No, licenciado. Pues yo entiendo que no, ¿verdad? Le agradezco mucho su respuesta. Porque el problema es este, ¿verdad? Fíjense que yo dentro de un mes dejo de darles clases a ustedes. Y felices ustedes porque probablemente ganen el curso. Pero díganme, ¿qué aprendieron si continúan escribiendo así? Después, fíjense que este es el único curso en la carrera que trata de resolverles el problema de la redacción. Ya no va a haber más cursos de este tipo, porque a partir del tercer semestre, todavía el próximo semestre es de cultura general. A partir del tercer semestre ustedes se meten de lleno a las leyes. Entonces, si ustedes continúan escribiendo de esta manera, cuando sean profesionales y dicen, pero sí, miren cómo escribe este abogado y esta abogada, ¿y dónde estudió? En la San Carlos. Ay, Dios sé. En la San Carlos, ay, ni siquiera enseñarles, ni siquiera a escribir les enseñan. ¿Se dan cuenta? Que no es solo que ustedes se van a hacer daño en términos profesionales, sino que van a poner por los suelos a su casa de estudios. Entonces, solo les hago un llamado a la reflexión. Porque como les digo, yo ya no los voy a ver. Solo el próximo semestre, probablemente alguno de ustedes siga en el segundo semestre y nos veamos en filosofía. Pero, tomen conciencia. Fíjense que el contenido de este curso es precisamente para que ustedes eleven la calidad de su lectura, de su redacción y de su ortografía. Y ya es una decisión personal si ustedes desean mejorar en estos aspectos. Aquí lo dejo y vamos entonces a hacer un repaso de la redacción generativa, porque veo que después de ver sus trabajos da un poco de frustración, porque no hay avance en la redacción de muchos alumnos, ¿verdad? Por supuesto, hay honrosas excepciones de alumnos que sí han tomado en serio el curso, pero vamos a ver. Aquí tenemos redacción generativa. Es algo que ya vimos, es un repaso, ¿verdad? Pero sí me interesa refrescarle lo que vimos y que ustedes tenían que haber desarrollado en la tarea. Cuando hablamos de redacción generativa, hablamos de toda una metodología. Metodología, cuando hablamos de método, estamos hablando de pasos, pasos que vamos a dar para desarrollar algo, para crear algo. Y el primer paso del método de la redacción generativa es la preescritura. La preescritura es cuando logramos aprender, agarrar, tomar las ideas que pululan en nuestro cerebro. Por supuesto, esta captura de ideas debe hacerse después de una investigación. Porque si ustedes no han hecho ninguna investigación, ¿de dónde van a tomar las ideas? No, es después de una investigación. ¿Verdad? Entonces hacen su lluvia de ideas. De la lluvia de ideas toman ustedes
las ideas principales. A partir de las ideas principales ustedes estructuran todo el proceso que vimos del esquema, de los esquemas y de los bosquejos, hasta llegar a el desarrollo de oraciones y posteriormente la construcción de párrafos. Entonces pasamos a la segunda etapa, al segundo paso, que es la escritura. La escritura es propiamente cuando nos sentamos a escribir. ¿Pero qué vamos a escribir? Nuestras ideas. Si no tenemos ideas, ¿qué vamos a escribir? Por eso decimos siempre que la escritura es el reflejo gráfico de nuestro pensamiento. Es cuando plasmamos en papel o en el programa Word nuestras ideas. Después de escribir, no hemos terminado el proceso. Todavía faltan dos. El primero es la revisión. Es cuando ustedes hacen una revisión concienzuda de lo que escribieron. No hay ningún texto perfecto. Ustedes deben revisar bien el texto para eliminar todo lo que está de más o que no se entiende. Y por último, la edición. La edición es cuando ustedes ya le dan la revisión sobre aspectos ortográficos, sintácticos y semánticos. Para luego, la presentación o publicación. Este, entonces, es el método de la redacción generativa. ¿Con qué materia prima vamos a trabajar? La materia prima puede ser la oración y la frase. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hemos dicho que la diferencia está en el verbo. La oración gramatical expresa una idea con sentido completo. Le llamamos sentido completo cuando tiene sujeto, tiene verbo y tiene predicado. Aquí tenemos el ejemplo, la primera oración. Juan sale a pasear con su perro en el parque. Es una oración sencilla, es una oración sin mayor contenido, pero fíjense que esta estructura de Juan sale a pasear con su perro tiene esa estructura que les dije anteriormente. Sujeto, verbo y predicado. Juan, sujeto, sale, verbo, a pasear con su perro, predicado. La segunda oración, la justicia, es una función del Estado que consiste en que se aplique la ley según cada caso, tiene la misma estructura del anterior, aunque es más extensa. Sujeto, la justicia. Verbo, es. Complemento del predicado, una función del Estado que consiste en que se aplique la ley según cada caso. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de oración gramatical. Una más corta, una más extensa, pero las dos reflejan esa estructura. Esto es lo que hemos estado insistiendo que ustedes deben emplear, jóvenes, estimados alumnos y alumnas. No les estamos pidiendo nada que ustedes no puedan hacer. Pero ven, la segunda tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 oraciones, que dista mucho de la que vimos que tiene 126 oraciones. ¿Ven la diferencia? La frase es un conjunto de palabras que no necesariamente tiene sentido completo. Aquí tenemos 3 frases. Ataque armado en la zona 11. Atitlán, un lugar incomparable. Una canasta de mimbre rápido. Por supuesto que entendemos el contenido de estas 3 frases, pero no tienen sentido completo, porque el sentido completo se los da el verbo. La primera, un ataque armado ocurrió en la zona 11. Atitlán es un lugar incomparable. Carmen trae una canasta de mimbre
rápido. O si lo quieren con sujeto tácito, trae una canasta de brimbe rápido. Ahí está la diferencia entre oración y frase. ¿Con cuál de las dos es recomendable que ustedes escriban? Pues con la oración, porque la oración tiene sentido completo. Por supuesto que pueden emplear frases, pero en forma muy limitada. Lo importante es estructurar textos con frases, con oraciones simples. No podemos comunicarnos solamente con frases. Las frases son parte del idioma y muchas veces las usamos, pero por sí solas no facilitan la comunicación. La oración es un conjunto de palabras con sentido completo. Como les informé, decimos que tiene sentido completo porque al incluir el verbo es algo que está funcionando en todos los sentidos. Ahora veamos 3 elementos principales para construir una oración. Esto es precisamente la parte central del método de redacción generativa. La primera es estructura lógica de la oración. La segunda, cantidad de palabras en una oración. Tercero, cantidad de ideas en una oración. 1. Estructura de la oración. Es preferible utilizar la oración más sencilla posible, que tenga sujeto, verbo y predicado. Aquí tenemos un ejemplo. Enrique lee el libro del curso Comunicación. O podemos ponerle aquí. El presidente Yamatei El presidente Yamatei no puede comprar vacunas contra la COVID-19 pese a tener dinero. Entonces, en el primero, el sujeto, Enrique. El verbo, lee. El complemento del predicado, el libro del curso de comunicación. En la segunda, el presidente es el sujeto. El presidente Yamatei no puede comprar. Es el verbo. En negativo. Vacunas contra la COVID-19 pese a tener el dinero. ¿Ven? Eso es lo que ustedes deberían de efectuar. Y tenemos otra oración. Vean, es fácil trabajar las oraciones de esta manera. Estados Unidos es el sujeto. Verbo, sancionó a Gustavo Alejos y Felipe Alejos por considerarlos corruptos. Díganme, estimados alumnos, ¿es difícil trabajar esas estructuras de oración? No, doctor. No, doctor. Eso es mucho más fácil que aquel montón de palabras. Fíjense que en el otro emplearon 126 palabras. Aquí, veamos la segunda, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 palabras. Y como ven, el mensaje es claro, directo. En la actualidad, el español es uno de los idiomas más modernos. Y lo que nosotros les estamos enseñando aquí en la Facultad de Derecho es precisamente estructuras de oración modernas. Podríamos decir, si yo estuviera vendiendo algo, lo último del mercado, jóvenes. Lo último. Pero no se ve que haya interés en adoptar esto, ¿verdad? Yo me imagino que si ustedes ven que están promocionando unos nuevos tenis, porque son ultramodernos, con esos van a poder caminar hasta la luna, pues van a querer comprarlos. O algún tipo de comida, alguna de esas cadenas de comida rápida que traen lo último en hamburguesas o en tacos. Y ahí va la gente a hacer cola porque quiere comprar la novedad. Ahí sí, ¿verdad? Pero cuando hablamos de novedades en la forma de escribir, ustedes no compran la idea. Eso es lo que quiero que ustedes comprendan. Y lo que les estamos vendiendo acá, vendiendo en el sentido figurado, por supuesto, ¿verdad? Es lo más moderno que hay en redacción. Ya ustedes, si desean, lo toman o lo dejan, ¿verdad? Esta estructura permite una fácil comprensión de las ideas. Veamos aquí estas oraciones. Fíjense que tienen los mismos elementos, pero díganme ustedes, ¿cuál de esas opciones les resulta más fácil leer? ¿La D? La D de dedo, efectivamente. Porque si se dan cuenta, todas las demás tienen los mismos elementos. Pero la D tiene una característica especial. Fluye el pensamiento. Los mayas han desarrollado una gran civilización. Estructura lógica de la oración. Por eso insisto, esta es la estructura lógica. Cuando digo estructura lógica es porque el pensamiento de las personas que leen se dejan guiar por esta estructura. Sujeto, los mayas. Verbo, han desarrollado. Este es un pretérito perfecto. Y predicado, una gran civilización. Ven, no es difícil. Es nada más que tengan interés en lograr una redacción moderna. 2, cantidad de palabras. Un promedio de 28 palabras por oración. Yo no les estoy diciendo 28 palabras, porque yo les pregunté al principio de la clase de hoy, le dije, ¿cuántas palabras debe tener una oración? Y me dice, 28, 28. No. Es un promedio. Cuando hablamos de un promedio, quiere decir que puede ser un poco menos o un poco más. El 28 es el número justo en el centro, ¿verdad? ¿Por qué es necesario esto? Una persona no deposita el 100% de su atención en el texto, por lo que debe facilitarle la comprensión. Mientras más palabras se empleen en una oración, más complica la comprensión del texto. Fíjense que vivimos tiempos muy saturados. La vida ya no es como antes. En el siglo pasado, yo todavía me recuerdo que en los años 80, tal vez ustedes todavía ni siquiera eran proyecto de vida, o sus papás no pensaban en casarse todavía. Había un periódico que se llamaba El Imparcial. El Imparcial salía a la venta como a las 3 de la tarde. Y lo comparaban muchas personas. Además era un periódico de formato estándar. Esos de ustedes no los han visto ya tal vez, porque
El formato que ustedes ven de periódicos impresos se llama tabloide, ¿verdad? Que es pequeño. No, el formato estándar de periódico es enorme. Haga de cuenta que ustedes lo abren y la parte superior les queda en la frente y la parte inferior les llega un poquito más abajo de la rodilla. Y entonces, esos grandes periódicos, así. Y el señor o la señora, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, se preparaban su taza de café y se sentaban en el sofá o en una silla, eh, hacia el aire libre y leían plácidamente. ¿Por qué? Porque en aquel entonces había mucho tiempo. No tenían la vida agitada que tenemos ahora. Díganme si podemos darnos ese lujo ahora. Imposible, porque ahora vivimos al centavo, no solo en términos económicos, sino por el tránsito. El tránsito es endemoniado. A veces nos hacemos 2 horas, a veces 3 horas para llegar a nuestra casa. Y eso que ahora ustedes tienen la ventaja, como yo, de recibir clases eh, en formato virtual. Pero, por ejemplo, ¿cuánto tiempo les llevaba a ustedes ir a la universidad todos los días? Con hambre, cansados, sudorosos, con aquellas aulas atestadas. Y todavía así, hay gente que se da el lujo de escribir largo y tendido, 126 palabras por oración. ¿Ustedes creen que lo van a leer? ¿Por qué creen ustedes el éxito de nuestro diario? Vean nuestro diario, vean cómo escriben. Palabras, oraciones, oraciones breves. Incluso los textos son breves, porque a la gente le gusta más lo gráfico. Entonces, por eso, jóvenes, estimados alumnos, piensen, no es una cuestión eh, de, de querer venderles a ustedes una idea que no tiene sentido. Al contrario, cuando se plantea el método de la redacción generativa, es porque estamos pensando en la vida actual. Estamos pensando en que cada vez tenemos menos tiempo para leer y por lo tanto debemos también adecuarnos a las exigencias del tiempo en términos de redacción. Y el tercero, una sola idea. Vean que todos los 3 elementos están íntimamente relacionados. Desarrolle una sola idea por oración. Si usted escribe 2, 3, 4 ideas por oración, estas entrarán en competencia en la retención mental del lector. Sus ideas serán efectivas si las dosifica, porque si ustedes, por ejemplo, hacen una oración de 126 palabras, ahí hay un montón de ideas incluso mal estructuradas. Al terminar de leer esas 126 palabras que conforman una oración, ¿de cuántas ideas creen ustedes que se van a recordar? ¿De una o dos? Porque encima, ustedes cuando están leyendo están pensando en otras cosas. Y por lo tanto, van a desechar un montón. Sus ideas serán efectivas si las dosifican. Si se expresan muchas ideas en una sola oración, es probable que no todas se capten y el mensaje pierda eficacia. Veamos esta oración. Aquí tenemos 2 oraciones extensas.
Cuando uno observa textos de esta naturaleza, porque hay que ser francos, así escriben muchos teóricos. Ustedes pueden ver libros así, y es difícil captarles a las ideas. Eso quiere decir que esta persona, aunque pueda tener mucho conocimiento, pero no tiene capacidad de comunicación. ¿Ven por qué se llama este curso comunicación? Porque cuando escribimos estamos comunicando. Ahora, ¿cómo podemos resolver este problema sin sin tener que volverlo a hacer? Pues miren, una fórmula es esto, eso es lo que le llamamos revisión y edición. Revisión porque después leemos este texto y nos damos cuenta que algunas partes son incomprensibles, ¿verdad? Además está muy saturado de ideas. Entonces, después de la revisión, decimos, no, este lo voy a editar. De este mismo texto, voy a hacer oraciones breves. Y es donde del mismo texto se separan las ideas. Vean, la primera dice, la corrupción es un fenómeno que está presente en diferentes áreas del país y en la medida que se vuelve normal y se sistematiza en la sociedad, se convierte en un fenómeno. En cambio aquí, la corrupción es un fenómeno que está presente en diferentes áreas del país. Esta es una oración lógica. ¿Por qué? Porque vean, la corrupción es el sujeto, es el verbo. Un fenómeno que está presente en diferentes áreas del país es el resto del complemento del predicado. Tiene una sola idea. Y vean cuántas palabras tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 palabras. La segunda, en la medida en que se vuelve normal y se sistematiza en la sociedad, se convierte en un freno al desarrollo y crecimiento económico. Es otra oración breve. Puede significar una menor eficiencia de las instituciones públicas y privadas, además de constituir un obstáculo al incremento de la calidad de vida de su población. Veamos cuántas oraciones tiene esta última que leí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26 palabras tiene esa oración. Y así. Entonces, como ven, este es podemos de oraciones extensas convertirlas en oraciones que no sean extensas, que sean breves, porque al escribir breve, ustedes están enviando mensajes claros. Su comunicación es clara, es concreta, es directa. Entonces vamos a recapitular lo que estamos viendo. En la redacción generativa se sugiere que cuando ustedes escriben o redactan, utilicen la oración lógica, que es sujeto, verbo y predicado. Que utilicen un promedio de 28 palabras por oración. Promedio, jóvenes, promedio. Eso significa un poco menos o 28 o un poco más. Una sola idea por oración. Porque si ustedes en una oración colocan 2, 3, 4, 5 ideas, ténganlo por seguro. No todas van a quedar en la retención del lector. Va a ser una o dos a lo sumo. Entonces, esta es la llave maravillosa, la llave mágica, para que ustedes tengan una redacción moderna, una redacción que sea no solo orgullo de ustedes, sino digan, pues miren qué bien les enseñan a escribir en la Universidad de San Carlos. Pero en fin, ya es una decisión de cada uno de ustedes si lo toman o lo dejan. Vamos a ver.
Bueno. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, estimados alumnos? Les dejo el micrófono para que puedan expresarse. Todo claro, licenciado. Bueno, ya que no hay ninguna Licenciado, intervención. una pregunta, licenciado. Sí, dígame. Hay un número de cantidad de oraciones que componen un párrafo, ¿no? ¿O Vamos a alguna ver. recomendación? Vamos a ver. A ver, estimados alumnos, ¿cuántas oraciones hemos dicho que deben integrar un párrafo? Cierto, De ya me 4. acordé. Dentro de 4 a 6 oraciones. Exactamente. Eso lo puede ver, estimado alumno. Lo puede ver en las presentaciones Gracias. que están subidas en Moodle. Cuando hablamos precisamente de cómo se estructura, hay una presentación que habla específicamente de eso, cuando hablamos del bosquejo oracional y después la construcción del párrafo. Hemos dicho de 4, 5 o 6 oraciones. ¿Verdad? Muchas gracias, estimado alumno, que nos dio la información. Bueno, si no hay más intervenciones, nos vemos la próxima semana. Les deseo feliz. Sí. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias, doctor. Feliz tarde.